Hola chicos, comencemos. Hay pendiente algunos problemas del libro, no son muchos, son 5 problemas, 3 problemas del libro y un problema y 2 de la guía 5 y la guía 6. Así que voy a comenzar revisando esas cosas. El primero que tendría que revisar es el 11 de la página, el que está delante nuestro. Entonces, este problema consiste en la factorización por un binomio común. Lo que tenemos acá es, lo que tenemos que identificar es que el binomio común corresponde específicamente a x menos y. Pero resulta de que la expresión que está a la derecha no es exactamente la misma. Entonces lo que debiera hacer es ordenarla. Y la forma de ordenarla es agregar un paréntesis y un signo menos en la parte para que quede exactamente igual. Entonces ponemos un paréntesis, eso que logramos que menos x y más y pasa a ser. Y ahora tenemos un binomio común. Ese término y ese término se repiten. Por lo tanto, ahora puedo factorizar eh, puedo factorizar sí, que es el término que está en ambas partes. ¿Qué me queda el primero? X menos y. Y recuerden que acá lo que uno debe buscar es por cuánto multiplico esto para que me dé eso. Bueno, es por 1, por el signo menos que está delante, menos 1. Por lo tanto, esa es la factorización. Es como si ustedes tuvieran una a al cuadrado menos a. Y en este caso, esa a es x menos y. Perfecto, eso era el de ayer que quedó pendiente. En la página 108 había, que es la siguiente, página 108. ¿Qué pasa, Marcelo? No usen audio, por favor. El 7 de ahí mismo. Bueno, factorizamos por A y por C, inicialmente. Entonces, si te fijas un poquito, yo, por ejemplo, acá puedo factorizar por A y acá puedo factorizar por menos. Factorizar por A me queda m más 1. Y al factorizar los otros por menos C, también me queda m más 1. Y ahora sí que tenemos el binomio común y puedo factorizar por m más 1, m más 1, que es el binomio que se repite en ambas. Y del primer término, este es el primer término, me queda un A. Y el segundo término me queda un menos C. ¿Bien, Marcelo? Lo que pasa es esto. Es que si yo tengo esta expresión, piensa acá. Si yo tengo a cuadrado menos a y factorizo por a, no, 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 Marcelo. Y si yo factorizo por a, lo que me queda del primero es a, y por cuánto multiplico a para que me dé menos a, en el fondo debo dividir a por a, es decir, menos 1, para que al multiplicarlo me devuelva la expresión inicial. Ahora sí, Catalina, ¿se entendió la idea? Esta es la página 107 del libro. Porque en el fondo recuerda que al multiplicarlo me tiene que devolver. Sí, pero Marcelo, yo estoy factorizando por m más 1. Es como si esto fuera una cosa así. Una a grande. Menos c por una a grande. Entonces factorizo por a, que es el factor común. ¿Por cuánto multiplico esto para que me dé eso? Bueno, me falta el a chico. ¿Por cuánto multiplico eso para que me dé eso? Me falta el c. Entonces cuando yo multiplique a por eso, me lo devuelve. Cuando multiplique menos c por eso, me lo devuelve. Es que a sea m más 1 es otra historia. Pero no voy a factorizar por a cuadrado. Ahí sí.
no factorizo por a cuadrado, sino por a, porque a cuadrado en la práctica es un término de mayor grado que el que tengo aquí. Ya, vamos a la página 108. La página 108 tenían problemas con una fracción algebraica. Es el 2 y el 4. Acá recuerden que el esquema de trabajo es inicialmente factorice, luego simplifique. Entonces lo que tenemos en el problema 2, cuando factorizamos el 2, hay un término que puedo factorizar que es 9. Me queda 9m menos n. En el denominador, si factorizo por 3, me van a quedar los signos cambiados. No voy a poder simplificar, porque tienen que ser exactamente igual. Entonces, lo que me conviene es factorizar por menos 3. Y ahí me quedará menos n más n, exactamente el mismo que el numerador, solo cambiando el orden. Por lo tanto, esas dos cosas se pueden simplificar porque son exactamente lo mismo. Y 9 dividido por menos 3 es menos 3. La idea de factorizar por el negativo es para poder simplificar posteriormente. El 4, el que está al lado, que es el otro, tengo un 4x. Entonces lo más conveniente podría ser factorizar por 4x. Entonces, el primero me queda un 5, porque multiplico por esto. Y el segundo me quedará 4x. Para que al multiplicarlo, 4x por 4x me devuelva la expresión inicial, que era menos 16x cuadrado. Y en el denominador me quedarán 4x, puedo simplificar ahora, porque solo se puede simplificar cuando son productos, me quedará 4 menos 4x. Es acabar esa página y vamos al 19 de la página 110. Entonces, esta es página 109 y esta es la página de 110. Y lo que me estaban preguntando ahí en la página 110 es el 19. Entonces, lo que tenemos que tener cuidado con el 19 es que son términos que aparecen allí y tendremos que buscar factorizaciones que nos permitan poder simplificar. A ver, el numerador, es que aquí hay varias factorizaciones primero. Hay que agrupar, que no hay un factor común para todos. ¿Ya? O podríamos pensar que eso es el desarrollo del cubo de algo. La cuarta. La cuarta no necesariamente va a ser el cubo de algo. Es difícil que pueda ser el cubo. Pero lo que sí podríamos buscar es agrupar el numerador. El denominador lo podría buscar, el producto me da 2 y la suma 3, 2 y 1, de inmediato. Tenemos los productos, ya sabemos cómo factorizar el denominador, pero el numerador me exige más trabajo. Entonces lo primero que uno intenta es monomio común, pero no hay. Luego agrupar. Entonces podríamos estos dos y estos dos. Ya, pero ¿saben? Lo que voy a hacer mejor es otra cosa. Los voy a agrupar así. Sino que estos dos mejor y estos dos. Porque el 8 es común y acá el q al cubo es común. Entonces factorizo por q al cubo. Primero, me queda q más 1. Al factorizar de esta manera, y el otro lo factorizo por 8, me queda también q más 1. Vamos bien. Tenemos nuestro binomio común. Lo vamos a factorizar por el binomio común, que es q más 1. Y lo que me queda acá es q al cubo más 8. Esto es el cubo de algo
y esto es el cubo de 2. Por lo tanto, puedo volver a factorizar eso como la factorización de suma de cubos. Es decir, vamos acá a la factorización. Q más 1, y recordemos cómo era la factorización. La factorización era necesariamente, esto es Q más 2, los cubos de los términos. Acá tendré Q al cuadrado menos 2Q, y el último tiene que ser al cuadrado, más 4. Si ustedes multiplican estas cosas que están acá, él y él, se darán cuenta que les da directamente solo Q al cubo más 8. Q al cubo, acá negativo, acá positivo, el primero por el segundo me queda negativo y el segundo por el primero me queda positivo, así que se cancelan. Cuando multiplico 4Q, acá el primero por el tercero, queda positivo. Y el segundo por el segundo se cancelan. Así que todos esos términos que son mixtos, los Q cuadrados y los Q potencia 1, se cancelan. Y 2 por 4 es 8. Perfecto. Esta es la factorización. Ahora factoricemos el denominador que ya sabíamos cómo hacerlo. La suma tiene que darme 3 y el producto me tiene que dar 2. Por lo tanto es 2 y 2. ¿Qué hacemos con esto? Simplificamos los que se repiten. Las simplificaciones hay que hacerlas después de factorizar. No hagan factorizaciones extrañas o intenten factorizar acá el cuadrado con el cubo o alguna brujería de ese tipo. No hagan esas cuestiones. Está todo mal. Acá me quedará, hay que factorizar, no hay vuelta que darle. Q al cuadrado, 2Q más 4. Y este problema en particular le exige bastante trabajo porque hay mucha factorización ahí. ¿Ya? Entonces, teníamos listo lo del libro. Vamos, como les decía, toda otra pregunta extra que tengan de las páginas previas o de algún elemento que no se haya corregido, de módulos, guías, el sábado. ¿Ya? El sábado hacemos los extras. Porque el sábado es un tema bastante limitado, bien cortito, que es circunferencia. Entonces, no es un tema que a lo más tendremos una o dos preguntas relacionadas, hasta incluso ninguna. Pero a mí lo que me interesa sobre todo es que vayan manejándose con respecto a lo que significa congruencia y semejanza. Borremos esto. Entonces ahora lo que me estaban preguntando eran las 5 y las 6. 5, el problema 25, terminamos directamente a la... Entonces este es el 25. Ahí está. Ya. Si nos fijamos, tiene una estructura bastante parecida a muchos problemas que hemos hecho. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A partir de lo que tengo, formo lo que me preguntan. La forma de trabajar en eso es, lo primero, esto tiene que estar al cuadrado. Por lo tanto, lo elevo al cuadrado, a ambos lados. Entonces me quedará a cuadrado más 2ab. No estoy resolviendo como ecuación, sino que estoy formando la expresión que me piden, esta. ¿Y cómo? Elevando al cuadrado, sumando, multiplicando. Y esto son ambos lados que elevé al cuadrado. Entonces me queda un 64. Ahora, para llegar a 6, 4. Por lo tanto, esto lo voy a multiplicar por 4. Entonces tendré 4ab es 40. Y sumo el lado derecho con el lado derecho y el lado izquierdo con el lado izquierdo. Y se acabó. Acá llego a la expresión que me están pidiendo. No me importa A, no me importa B, sino que me importa la expresión que me están solicitando. Y esto es total 104. Enfóquense en lo que le preguntan, no en lo que quieran encontrar. ¿Listo? ¿Quedó claro, chicos, lo que hice? A ver, Claudia. La idea es la siguiente. Me están preguntando por esto. Esta no es una ecuación, este es un trabajo algebraico. Debo, a partir de lo que conozco de esto,
y de esto formar lo que me preguntan. Entonces, como acá tengo a cuadrado y b cuadrado, lo que me conviene es elevar al cuadrado ambos lados, que es lo que aparece en la primera línea. Cuadrado del lado izquierdo, cuadrado de binomio, cuadrado del lado derecho, 64. ¿Qué me falta para llegar a lo que me están solicitando? Faltan 4, 4AB. Multiplico por 4 la segunda igualdad, me queda 4AB igual 40, porque multiplico ambos lados. Y eso es lo que una de las cosas que uno tiene que entender las igualdades. Después multiplicarlas, sumar, restar, dividir, puedes sumar entre ellas o las puedes multiplicar entre ellas, incluso y la igualdad se mantiene. Entonces, ahora, sumamos todo lo que está del lado izquierdo. Obtenemos lo que me están preguntando. ¿Se fijan? A cuadrado, 6AB, B cuadrado. Perfecto. Y 64 más 40, 104. A partir de lo que tengo, formo lo que me preguntan. ¿Ya? Y esto lo hemos hecho en varios ejemplos anteriores. Lo utilizamos en el libro y es la herramienta, es decir, un poquito de álgebra y no complicarse en exceso. 25. El 11 de la guía 6. El 11 de la guía 6. ¿Qué tenemos acá? Tengo un total, ¿cierto? Este total son muchos libros, ¿no? Y lo voy a, esto es total de libros en algún número de cajas. Lo que debo entender es que el total debe ser la capacidad de cada caja, cuántos libros pueden contener cada caja, es decir, la capacidad, que es 4 menos x cuadrado, esa es la capacidad, y eso lo tengo que multiplicar por el total de cajas. Es como si ustedes tuvieran, no sé, pongan 15 litros, y tienen bidones de 3 litros. ¿Cuántos bidones necesito? Bueno, yo sé que 3 por algún número me tiene que dar 15. En la práctica es 15 dividido por 3. Entonces, lo que estamos buscando es que ese total debe ser, o ese total de cajas, debe ser el total de libros que tengo dividido por la capacidad de cada caja. Entonces, x cuadrado. Entonces, es como tener que los libros van a ser las cajas por el total de cajas. ¿Hasta ahí están de acuerdo? Ya, perfecto. Entonces, para encontrar el total de cajas que necesito, debo despejar el total de libros partido por la capacidad. Y nos encontramos con unas expresiones que vamos a tener que factorizar. Entonces, la factorización del numerador es una suma de cubos. X más 2. Y la otra expresión será x cuadrado menos 2x más 4. Y hay que saber si la factorización de la suma de cubos y la diferencia de cubos. Y lo que tenemos en el denominador es una suma por diferencia, en que podemos factorizarla 2 más x y 2 menos x. Ni siquiera necesito ordenarlo, porque esto se puede simplificar de inmediato.
son iguales. Entonces el resultado final es P. Y se acabaron los problemas. Si alguien tiene alguna otra duda de esta parte, como les digo, todo regresado. Y se acabó esto y vamos a con lo que estábamos para hoy, que es ecuaciones y planteamiento. Ahí viene. Esto es lo que vimos ayer, términos semejantes, multiplicación, ¿ya? Todo lo que corresponde a productos notables, las factorizaciones correspondientes, fracciones algebraicas, recordando que primero siempre factorizar, y llegamos a ecuaciones de primer grado. Entonces, empecemos a mirar esto, veamos que la ecuación de primer grado se caracteriza porque la incógnita tiene potencia 1. Es decir, generalmente la ecuación se escribe de esta manera. AX más B igual 0. ¿Ya? Y la idea es despejar X y por lo tanto la solución de esta ecuación va a ser X igual a menos B partido por A. Despejándolo inmediatamente. Pasamos el B restando y el A dividiendo. Y la idea de acá es que acá estudiamos las propiedades que cumplen las igualdades. Y el cuidado que hay que tener es que no se puede dividir por 0. Es decir, yo no puedo pasar dividiendo cuando el que acompaña a X es 0 y tengo que tener cuidado con ese tipo de relación. Se le llama enteras cuando trabajo con números enteros. Se le llama fraccionarias cuando tengo fracciones. Y se le dice un coeficiente literales cuando tengo elementos algebraicos. ¿Ya? No hay más que eso. Pero siempre el esquema es el mismo. La solución entera, la ecuación entera, desarrolle los X, junte los X a un lado y lo que no tenga X al otro lado. Y finalmente, aprovechando, dividen ambos lados por el coeficiente que hago. Con eso encontramos la solución. Acá en general la idea es amplificar inicialmente por el mínimo común múltiplo de los denominadores. ¿Para qué? Para ya no seguir trabajando con fracciones y se transforma en una ecuación en cantidad entera. Acá hay que despejar X a un lado y la incógnita al otro. Pero la incógnita a un lado y lo que no es incógnita al otro. La factorización va a ser importante acá, para poder despejar X. Y acá viene lo que se llama análisis de soluciones, que es la parte importante. No se ha solicitado mucho de esto en los últimos tiempos. En la práctica esto realmente no ha salido en ninguna prueba en los últimos 4 años. Y es lo complicado de ecuaciones de primer grado. ¿Cuándo esto tiene solución? Cuando tiene infinitas soluciones y cuando no tiene solución. La idea es que cuando A es distinto de 0, siempre lo puedo solucionar. Porque acá será 8 y el 5 lo puedo pasar dividiendo, así que tiene solución única. Cuando el que acompaña a X es distinto de 0. Cuando llego a unas cosas que son ambos lados 0 igual 0, llego a una cosa así como 0 igual 0, esas son las que realmente corresponden a que 0 por X es igual a 0. Si analizamos bien eso, pensamos qué número satisface esta condición, son todos los números enteros, todos los reales. Cualquier valor que tome X satisface esta expresión. Entonces, si se intenta resolver, llegamos a una expresión que es siempre verdadera. 0 igual 0, 2 igual 2, menos 7 igual a menos 7, como en este caso. ¿Por qué? Porque vemos que 0 por X debe ser, y eso sirve en todos los números. En cambio, por ejemplo, lo que no tiene solución es cuando llego a que algo, llego a una expresión que es falsa, por ejemplo, que menos 2 es igual a 7. ¿Ya? O que 0 por X, en este caso, va a ser igual a un número que es distinto de 0, que sería, por ejemplo, 9. Entonces uno se pone a pensar, ¿qué número multiplicado por 0 me da 9? No existe. Y este es el caso en que no tiene. Es una ecuación de primer grado, es decir,
Lo primero, para que tenga solución, la única condición es que A sea distinto de 0. Para que sean infinitas, los dos que acompañan a X y el término libre tienen que ser 0. Para que no tenga solución, el que acompaña a X tiene que ser 0 y el otro tiene que ser distinto de 0. Para que finalmente se llegue a una cosa que es siempre falsa. ¿Qué más tenemos ahora? Es análisis de soluciones de ecuaciones con valor absoluto. Entonces, lo que tendremos acá es que las ecuaciones con valor absoluto, uno siempre, cuando tiene un valor absoluto, una ecuación con valor absoluto, si esto es 0, la única solución es que esto entero valga 0. Ahora, cuando es positivo, tiene dos soluciones posibles. Que todo lo que está dentro, por ejemplo, sea más 5 o todo lo que está dentro sea menos 5. Llegaremos a dos soluciones. Una cuando lo que está dentro es positivo y otra cuando lo que está dentro es negativo. Y cuando esto es menor que 0 no existe solución porque el valor absoluto no puede ser negativo. ¿Ya? No existe un valor que satisfaga la igualdad. El valor absoluto no puede ser negativo. Problemas, a ver qué más tenemos acá. Ya, planteamiento. Entonces, el doble, el duplo 2 veces, el triple 3 veces, cuádruplo 4 veces. N veces un número es multiplicar. El producto, lo mismo. N veces algo y lo mismo que el producto. El cuadrado es elevar al cuadrado. Segunda potencia, lo mismo. El cubo es elevar a 3 o tercera potencia. La cuarta potencia viene a ser la relación que tenemos acá elevada a la cuarta. Y acá aparecen algunos elementos que son importantes de rescatar, ya, que es lo que se entiende por exceso. El exceso es lo mismo que la diferencia. A disminuido en B es lo mismo que la diferencia o el exceso. El exceso de A sobre B es A menos B. La suma, C aumentado en D es suma. Semisuma dividido por 2. Semidiferencia dividido por 2. Semiproducto dividido. ¿Dónde a veces cuesta? Estas relaciones que están ahí. A ver, el cociente es la división. El doble de X, 2X más Y. Fíjense, no hay coma. Pero la diferencia está entre las dos últimas. El triple de N menos M. El triple de N menos M. Uno lo lee en forma literal. Pero el triple de, coma, ahí me separan y funciona como un paréntesis. N menos M. Acá, X es A unidades mayor que Y. X es más grande, por lo tanto tengo que restarle A para que queden iguales. ¿Se fijan? X menos A es Y. Y W es A unidades menor que W es más pequeño, por lo tanto tengo que sumarle A para que sean iguales. Este razonamiento es que insistir. Acá debemos escribir una igualdad, no transcribir literalmente. El objetivo de esta parte es que entiendan de que debemos escribir una igualdad. Entonces, ahí tengan cuidado, porque no es una transigualdad. Acá tengo que es, no, eso quedó muy feo. Lo que debemos acá es escribir una igualdad. Por lo tanto, tendremos que razonar qué debo hacer para que las cantidades sean iguales. En un caso, por ejemplo, al mayor le puedo restar o al menor le puedo sumar para que queden las cantidades iguales. Y los problemas de planteo en fracciones ya lo hemos trabajado bastante, lo trabajamos bastante en número, así que cuando me piden la fracción de algo es multiplicar por esa fracción. La notación ampliada es cuando o la desarrollada es cuando utilizo la posición. Estas centenas son A centenas, A, B y C son dígitos, por lo tanto, las unidades es multiplicado por 1, las decenas multiplicado por 10 y las centenas multiplicado por 100. Y si fueran décimas, por 10 a la menos 1 o dividido por 10. Y si fuera centésima, partido por 100 o por 10 a la menos 2. Eso es lo que se le llama valor posicional. Y los dígitos tienen una limitancia, que los números tienen que estar entre 0 y 9,
no siendo el primero 0, porque si no sería un número de 2 cifras, no de 3. En edades, siempre tengan presente elegir muy bien las incógnitas y la línea temporal. Cuando vamos hablando del futuro, a las incógnitas, a todas las incógnitas, le sumo esa cantidad, porque esta va a ser la edad que va a tener en esa cantidad de tiempo. Y hacia el pasado debo restarle los años que estamos hablando del pasado, entonces la edad menos esa cantidad. Siempre antes de escribir las ecuaciones, verifiquen la temporalidad. En el caso de los trabajos simultáneos, la relación básica es la que me aparece acá. 1 partido por el total será 1 partido por el tiempo de 1 más 1 partido por el tiempo de 2. Y acá el factor clave es que tienen que estar en las mismas unidades para que esto funcione sin inconveniente. ¿Ya? ¿Y cuál es el otro? El de los móviles y lo que llaman las mezclas. ¿Ya? Los de los móviles es directamente la relación es que rapidez es distancia partido por tiempo. ¿Ya? Rapidez B es distancia partido por tiempo. En el caso de las mezclas, siempre trataremos de trabajar con 2 ecuaciones, 2 incógnitas. Lo que pasa es que acá ya están reduciéndola a una sola ecuación. Porque si yo fuera con 2 ecuaciones, uno diría que A por X, el valor de los X, más B por Y, B, el valor de los Y, tiene que ser el total, C, los costos, o lo que es el valor numéricamente. Y lo otro tendríamos es que A más Y es N, o la cantidad de objetos. Entonces, si yo despejo, no es A, es X. Entonces, lo que están acá escribiendo es una sola ecuación. ¿Cómo lo hacen? Despejo Y, que haría N menos X, y lo reemplazo acá arriba y llego a eso. Esto es para escribir una sola ecuación. Ahora, la recomendación que les doy es escriban 2 ecuaciones, no se compliquen, ¿ya? O 3 si es necesario. Y si les piden una sola ecuación, reemplaza. Empiezan a despejar y a reemplazar. No intenten resolverlo todo inmediatamente. ¿Alguna duda de esta parte? De lo que acabo de explicar. No, perfecto. Entonces, vamos al libro. Entonces, dudas que tengan, fue bastante óptimo, logramos revisar, vamos bien de tiempo. Entonces, ahora vamos al libro a despejar dudas que tengan del libro. Entonces me está diciendo que las 5.118, ya voy anotando, las 5.131, ecuaciones y planteamiento. ¿Nadie más tiene dudas? Nadie más tiene dudas. Qué bueno, hoy día no, así que hoy temprano. La 1 de la 115. La 3 de la 128. La 2 de la 138. 7, 129. 7, 129. 3, fue muy rápido. 2 de la 138. 138. 6 de la 120. 2 de la 123. 1 de la 130. 5 de la 131. 7 de la 124. 4 de la 135. De la guía 9. La 13, la 21 y la 23, las 6 de la 135, las 7 de la 120, 8 de la 118, 2 y 3 de la 137, 1 de la 137, y parece que fueron poquitas, ¿cierto? Ya estaba celebrando el 10% antes que pasara por esto lo mismo, miren. Estaba celebrando antes de que empezara a bombardearme con preguntas.
Y todavía quedan más por lo visto. 4 a la 133. Como de costumbre les digo, si no alcanzo ahora, 7 de la 120. Si no alcanzo ahora, todas las preguntas que me están haciendo, las resuelvo mañana en 15 minutos iniciales. Ahora, quizás las chuté para el sábado. Si no alcanzo. ¿Listo? ¿Cuáles son las que posiblemente chute para el sábado? Las que son de las guías. ¿Ya? ¿Algo más? Módulo 2, la 14 y la 15. La voy a anotar. 14 y 15, módulo 2. Muy bien. Ya, perfecto. ¿Nada más? Nada más. Esas son las preguntas que me tenían. Comencemos a revisar de inmediato. Ya. Si alguien quedó con alguna cosa en reserva aún, algunas cosas que aún tenga dudas, ya, lo dejamos para el sábado. El sábado dejo las dudas finales que puedan ser. Esperen un poquito que la pizarra se estabilice. El primero que me están preguntando acá es el 5 de la página 118. No, 115, el 1 de la 115. El 1 de la 115. Es el primero. Entonces, vamos hacia allá. Ya, vamos allá. Déjame ver la pregunta. El 1 de la 115. Allá. Esta, directamente. Ah, hay que escribir una ecuación, ¿ya? Y la ecuación consiste en este caso en que tengo 3 libros. Yo no sé lo que pesa cada libro, ese es el punto. Entonces, necesariamente, los 3 libros, ¿ya? Es el peso de esos 3 libros. 3 por X es el peso de esos 3 libros. Y al otro lado tengo, ¿cuántos libros tengo al otro lado? Tengo un libro, que es un X, pero la otra cantidad no es con incógnita, sino que es directamente medio kilo. Y es un estuche. Entonces, estoy equilibrando pesos. Entonces, estos son los kilos que pesan, más los kilos que pesan, más medio kilo. Y eso me tiene que entregar una igualdad. En la práctica estoy igualando kilos. ¿Ya? Eso era. Sí. La 118. Acá. En la 118 me preguntan las 5. Acá. Tenemos una ecuación. Que yo miro esa ecuación y la encuentro. Lo que tenemos que es concentrarnos, fíjense, son puros cuadrados de binomio. Los 3. No voy a sacar raíces. Desarrollo los cuadrados de binomio. ¿Por qué no puedo sacar raíces? Porque estas cosas están sumadas. ¿Ya? Entonces no puedo llegar y eliminar acá los cuadrados con las raíces. Y además no me están preguntando, fíjense, por X. Y eso es otro factor clave acá, me están preguntando por esto, por 4 más X. Entonces, ¿qué es lo primero que deberíamos hacer? Desarrollar los cuadrados de binomio. ¿Ya? Entonces, los vamos haciendo con calma. Entonces, vamos a desarrollar el cuadrado de binomio acá, de que X cuadrado más 2AX más A al cuadrado, lo que debe ser igual a X cuadrado menos 2AX más A al cuadrado. Y me falta el otro término también que tengo que desarrollar al cuadrado, que está acá. Esas comillas que funcionen como cuadrado. Sería A cuadrado más 2AB más B al cuadrado.
¿Quedó claro el desarrollo? Dos cuadrados de binomio. Ya, perfecto. Cancelemos los términos que vamos a cancelar. Entonces, lo que se repita en el lado derecho y el lado izquierdo. Entonces, eso lo podemos cancelar. El x cuadrado se puede cancelar. Y el a cuadrado también se puede cancelar. Y juntemos todo lo que tenga x para que están preguntando. Entonces me queda directamente 4ax. Y la expresión que va a quedar al lado derecho es el cuadrado de binomio. Por lo tanto, o aparecerá escrito como a más b al cuadrado o como el desarrollo de ese cuadrado de binomio. Será a cuadrado más 2ab más b cuadrado. Por lo tanto, el cómo aparezca dependerá de las alternativas que tengamos. Yo que habría escrito a más b al cuadrado. Eso yo lo habría presentado como alternativa. Pero en la práctica es concentrarse no en encontrar x ni encontrar a, es encontrar la expresión que me están preguntando. Se parece bastante a lo que estuvimos haciendo en unos problemas anteriores, que es a partir de lo que tengo, formo lo que me preguntan. ¿Ya? Y en este caso lo hago algebraicamente. 18. Es el 8 de la misma página de 118. Entonces, veamos qué tenemos en esa, el que está abajo. Hay que leerla con cuidado. Ahí. Entonces, borremos esto y veamos qué tenemos acá. Al despejar M, me piden despejar M. La expresión que representa M es, bueno, M igual a algo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Bueno, yo multiplicaría eso por eso y eso por eso. Y esto lo cambiaría de lado, directamente. Lo pasaría completo, tal como está, al lado derecho. Entonces, voy a ir desarrollando acá arriba. 2M, multiplico acá, se puede simplificar el 6 con el 3 y me queda un 2P. Simplifico el 15 con el 3 y me queda menos 5Q. Toda la expresión que está en el lado izquierdo la paso al lado derecho, por lo tanto va a quedar positiva. Entonces, en vez de ese signo menos, va a ser signo más. Por lo tanto, queda exactamente como está dentro del paréntesis. 6P menos 3Q. Resolvamos lo que está antes de pasar el 2 dividiendo, resolvamos esto. Va a ser 8P menos 8Q. Y ahora vamos a el 2 para pasarlo dividiendo. Perfecto. Entonces, M es esa expresión. Puedo factorizar por 2 para simplificar con el 2 del denominador. Por lo tanto, me quedará 4P menos 4Q. Que puede estar escrito así, o podría estar escrito también con una factorización de 4. Sería P menos 4, P menos. Pero eso es lo que representa P. Perdón, representa M. Despejar. Factorizar. 120. El 7 de los 120. Vamos a la 7 de la 120. Había que despejar ahí nada más. ¿No? 120, 19 y acá el 7 de la 120. La que está ahí abajo. Veamos bien la pregunta. Acá hay que leer la pregunta. Para que x sea un número entero en la ecuación, entonces lo que vamos a hacer es despejar x, ¿ya? Y ver a qué me resulta igual. Y de ahí analizamos la condición. ¿Listo? Entonces despejamos x. Eso es lo primero que vamos a hacer, despejar x. Entonces, al despejar x, me quedará 3p. Y al otro lado tengo 4x más 12. Ahora voy a pasar el 12 restando al lado izquierdo y el 4 lo paso después, paso el 4 a dividir. Y eso me queda x. Entonces, lo que me están pidiendo es que esto sea en esta los enteros.
Entonces, la condición para que pertenezca a los enteros es que podamos hacer esta división. Separemos. Entonces lo vamos a separar en 3t cuartos, ¿ya? Y el otro será menos 12 partido por 4. Pero el 12 partido por 4 no hay problema porque esto es menos 3. En cambio acá, 3 no es divisible por 4. Entonces, ¿qué condición necesitamos para que esto sea un número entero? Bueno, para que esto sea entero, p debe ser un múltiplo de 4, para que sea divisible por 4. Entonces, la condición para que yo pueda dividirlo en forma exacta por 4, que p sea múltiplo de 4. Si p es múltiplo de 4, lo puedo dividir por 4. Entonces, para que x sea entero, ¿qué debemos tener como condición? P debe ser múltiplo de 4. ¿Quedó claro? Sí, ya, perfecto. El 6 me estaban preguntando. Bueno, ¿qué pasa con el 6? Vamos a ahorrar todos los dibujos. El 6 lo que tenemos es que uno debiera multiplicar por x menos 5. Pero recuerden, esta multiplicación solo es válida cuando esa expresión es distinta de 0. ¿De acuerdo? Entonces me queda menos x más 1 igual a menos 4. Bueno, intentamos solucionar esto y llegamos a esto, fíjense. X es exactamente 5. Pero resulta de que esta expresión, x igual 5, me indetermina el denominador. Es decir, lo único que tendríamos como posible solución es indeterminado más indeterminado igual a indeterminado. Pero resulta de que x partido por 5 no podemos efectuar esa división. O mejor dicho, perdón, x menos 5 igual 0, esto igual 0, no podemos efectuar esa división. Por lo tanto, el único candidato que teníamos, que es 5, no me sirve, porque indetermina las relaciones y no puedo dividir por 0. Por lo tanto, no existe solución, porque nuestro único candidato me transforma en división por 0. Este fue el 6. Ahora pasamos a la 123. El 2 de la 123. Vamos a borrar esto. El 2 de la 123, 122, 123. Y en la 123 me dicen el 2, en la página siguiente. Acá. Ecuaciones con valor absoluto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Es dos soluciones. Esto positivo, esto negativo. Entonces, 2 menos x partido por 4 va a ser 5. O 2 menos x partido por 4 va a ser menos 5. Entonces, despejamos. Me queda 2 menos x igual 20. Puedo despejar x a la derecha y... porque es valor absoluto. Y el valor absoluto puede ser positivo o negativo. Entonces acá llego a que x, esto es menos 18. Reemplázalo. Fíjate. Queda menos menos 20. 20 partido por 4 es 5. Perfecto. Lo que estamos buscando. Otra posibilidad acá es 2 menos x igual a menos 20. Entonces, x igual 22. Despejo a la derecha, quedó 22. Reemplazamos acá. 2 menos 22 es menos 20. Menos 20 partido por 4 es menos 5. Y el valor absoluto de menos 5 es 5. Por eso hay que trabajar con dos posibilidades. Porque me sirve tanto que sea 5 o que sea menos 5.
Porque al estar dentro de un valor absoluto, el valor absoluto de menos 5 y de 5 va a ser el mismo. 5. ¿Bien, Marcelo? Eso fue el 2 de la página 123. Y de aquí pasamos a las 124. 7 de la 124. Usamos la expresión completa, Marcelo. Ni siquiera me complico. Pero que el valor absoluto, piensa lo siguiente. Acá, en la segunda línea, ya no hay valor absoluto. Si toda esta expresión vale 5, el valor absoluto de esto va a ser 5. Si toda esa expresión que está acá vale menos 5, el valor absoluto de esa expresión también va a valer 5. Devuélvete de aquí hacia arriba. Si eso vale menos 5, el valor absoluto de menos 5 también es 5. Por eso tengo dos opciones. Porque ambos valores, 5 y menos 5, satisfacen la ecuación de valor absoluto. ¿Ahí sí? Los dos me sirven. Los dos me sirven. Porque están dentro del valor absoluto. Es como si usted tiene dos micros que le sirven para ir a su casa. Uno la deja después de su casa y otro lo deja antes de su casa. ¿Le sirven las dos? Claro que le sirven los dos. Y si en ambos están en la misma distancia, en uno se devuelve y el otro avanza. Pero en la práctica, cualquiera de las dos le sirve. Bajarse después del paradero, y después de su casa, o bajarse antes de su casa. ¿Le funcionó, Marcelo? Y si el paradero está a la misma distancia que el paradero que está antes de su casa, cambia lo mismo. Las dos le sirven. Las dos micros le sirven. ¿Bien? ¿Se entendió eso, Marcelo? Porque el valor absoluto es distancia, sin signo. Por lo tanto, bajarme después, positivo, pero después positivo, o bajarme antes, negativo, te sirve. Ahora sí, ya. Eso fue la 2, vamos a la 128, me parece. Sí, 128. La 3 de la 128. Borramos todos los dibujos y 128, 124, 125, 126, 126, 126, 127, esto 120. Y lo que me dan era el 3. Tengo semisumas, se le resta, se le diferencia. Entonces esto no es una ecuación, es sencillamente una algebraica ser capaz de transcribir. Entonces, semisuma es la suma, partido por 2. Semidiferencia es la resta, ¿ya? Partido por 2. ¿Dónde hay que tener cuidado? En que ese signo menos es de todo el numerador, como si hubiese un paréntesis. Vamos a sacar el mínimo común múltiplo y operamos, realizamos la operación. Entonces, el 2 es el mínimo común múltiplo, así que no hay que amplificar nada. M más n, el signo menos me convierte en menos m más n. ¿Ya? Se cancelan las m y llego a 2n partido en 2, los cuales los puedo simplificar y el resultado final es n.
Y me parece que eso fuera de la 128, y ahora vamos a la 7 de la 129, que es la que está en la otra. Borramos lo que está allí, semisuma, semidiferencia, y cuidado con el signo menos, que es de toda la expresión. El 7 es este, que tengo una relación, me dice, Carlos tiene X, su amigo tiene 30.000 más que el doble de lo que tiene Carlos. Entonces, vamos primero, antes de escribir cualquier ecuación, Carlos tiene X. Perfecto. ¿Cuánto tiene Iván? Bueno, Iván tendrá lo que tiene el doble de lo de Carlos, el doble de lo que tiene Carlos, doble, es decir, 2X, pero tiene 30.000 más que esto. Por lo tanto, a esto le sumamos 30.000. ¿Y qué es lo que me dicen? Que entre ambos suman esa cantidad. Por lo tanto, la ecuación consiste en que lo que tiene Carlos más lo que tiene Iván debe ser 100. Voy a hacer una cosa, voy a guardar los miles. 147. Entonces, ahora tenemos 3 ceros guardados. Entonces, Iván ya no va a tener 30.000, sino que va a tener 30. Reemplazamos. X más 2X más 30 tiene que ser 147. Despejamos, 3X va a ser igual a 117. Entonces, lo que tendríamos acá, esto es 3X igual a 117. 117 no es difícil porque 120 sería exactamente 30 veces, 120 serían 40 veces. Como el resto 1 serían 39 veces. Entonces X es 39. Para que vean 117. Y Iván, ¿qué tiene? Iván tiene el doble, es decir, tiene 78 más 30. Es decir, Iván tiene en total 108. Veamos si funciona. 108 más 39 es 147. Perfecto. Y ahora nos acordamos que los 3 ceros que teníamos guardados ahí arriba, por lo tanto Iván tiene 108.000. ¿Listos? Ya, voy a resolver un par más. Borramos esto. ¿Se entendió? ¿Se entendió esto que me estaban preguntando? Sí, perfecto. Vamos entonces ahora a la 130. En la página 130 tengo un par de problemas. El 1 de la 130, porque yo creo que voy a alcanzar a resolver ahora el 1 de la 130 y el 5 de la 131. Y quedarán un par de problemas para mañana. ¿Listo? O los puedo chutear para el sábado, aún. Entonces, vamos a la página 130, 128, 130. Problemas con fracciones. El 1 de lo que estamos allí, no hay que complicarse mucho. Si es el problema que a veces uno tiene es sencillamente comprensión lectora. ¿Saben por qué? Porque una decena son 10. Y si son 9 decenas, son 90. Y un tercio, 30, la tercera parte, son reponedores. 5 novenos, 5 novenos de 90, 5 novenos de 90, puedo simplificar ahí el 9 con el 90 y me queda 10, y 5 por 10 son 50. 50 serán, ¿quiénes son? Los que están en el segundo piso, son los del segundo piso. ¿Cuántos llevo? 80. ¿Cuántos me faltan? 10. ¿Cuántos son los cajeros? Los que me faltan, 10. ¿Quedó claro? Alguien me preguntó la 1. Lo más probable es que se tiene que haber confundido con las decenas. La 5 es la 130. Otra página. Borramos todo esto de acá y vamos a las 5. 5, 131. ¿Qué tenemos acá? Las 5 a las 131. Tenemos ciertas cantidades y son y Pedro el resto, que son 200.000.
Entonces, veamos bien, hagamos un dibujo para que entendamos de qué estamos hablando. Siempre es conveniente poder, gráficamente, tenemos ciertas cantidades, ¿cierto? Lo vamos a dividir en tres partes que no necesariamente son iguales, ¿ya? Tenemos una parte que la pone Pedro y otras dos partes que las ponen Andrea y Marcela, ¿ya? ¿Qué sabemos? Sabemos que Andrea responde a un tercio del total. Entonces, Andrea es un tercio del total. Y Marcela, 2/5 del total. 2/5 del total. Y el resto lo pone Pedro, que pone 200. ¿De acuerdo? Los tres ceros los vamos a guardar como de costumbre. Cuando son muchos ceros, los guardamos un rato, los ponemos en el banco, a ver si nos da interés, y después nos acordamos de ellos. Entonces, lo que deberíamos encontrar es el total, para que de allí encontrar a cuánto corresponde un tercio del total y 2/5 del total. Fíjense un detalle. Si yo sumo estas dos fracciones, tendré cuánto es lo que pusieron del total Marcela más Andrea. La suma de esas fracciones no es difícil porque es 2/5 más un tercio. Eso serían 6 más 5, 11 partido por 15. Entonces, entre Andrea y Marcela tienen 11 partido por 15 del total. Lo sumé. 2 por 3 son 6, 5 por 1 son 5, 6 más 5 son 11 y el denominador me queda 3 por 5, 15. Y fíjense, si entre Andrea y Marcela tienen 11 partido por 15 del total, Pedro tiene que ser el resto, es decir, 4 partido por 15 para que me quede 15 partido por 15 o me quede el total. Ya tenemos nuestra ecuación. Nuestra ecuación es que 4 partido por 15 del total tienen que ser lo que él aportó, que son 200. Entonces, divido, me queda que esto es 50 por 15. Bueno, porque simplifiqué acá, me queda un 50. Simplifiqué por 4 por lado. 50 por 15 son 75, ya, por un 0. Entonces, el total ya sabemos que vale 750.000, pero sigamos trabajando por 750. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre lo que pone Andrea y Marcela? Miren, yo podría calcular cada uno de estos valores y después restarlos. ¿Ya? ¿Qué es más grande, un tercio o 2/5? Porque entre Andrea y Marcela, aportan 2/5 más un tercio. Si usted suma esas fracciones, le va a dar 11 partido por 15 del total. Entonces, ¿qué fracción es la que aportó Pedro? Lo que les falta, 4 partido por 15. Para que me sumen 15 partido por 15. ¿Ahí sí, Matías? ¿Perfecto? Ya. Entonces, esto es lo que aporta Pedro. Esto es lo que aporta Pedro. Entonces, llegamos al total. Y me piden la diferencia entre uno y el otro. Bueno, lo que es la diferencia de estas cosas. Podría calcular un tercio, que es 250, y calcular 2/5, que dividido por 5, esto me va a dar 150, y esto me va a dar 300. Ya. Reemplacé acá 2/5, calculé 2/5, me da 300, y por lo tanto la diferencia son 50, y ahora me acuerdo que son miles, y le pongo 50.000. Un tercio dividido por 3, 250. 2/5 dividido por 5 son 150, multiplicado por 2 son 300. ¿De acuerdo? Tómenle una foto, se los recomiendo, y yo llego hasta aquí con respecto a correcciones. Mañana me quedan un par de problemas de la página 134, 135, 137, 138, que lo alcanzamos a resolver mañana. ¿De acuerdo? Ahora vamos a revisar ejercicios de pruebas reales. Se van a dar cuenta de que son muy distintos a esto. ¿Ya? Entonces, sin pausa, sin prisa, sin prisa, sin pausa, sigamos trabajando ahora con respecto a problemas que tengan relación directa con lo que le está pidiendo la PSU. Entonces, el 6 de la 131.
Entonces, vamos a miércoles, álgebra de ecuaciones. Me parece que sí, es esto. Compartir. Se demora un poquito. Se demora más. Acá. Esto sí. Ahí viene, ahí llegó. Entonces, hay algunas cosas que resolvimos ayer. No voy a agrandar más porque cuando se fijan que estaba más estable la sala, cuando como han sido 50 los que están en este momento conectados, ha estado más estable que ayer, que eran 70 y tantos, 80. Ayer, el lunes fueron 91 en total. Ayer fueron 88 en total. Entre la gente que entraba y salía y estaban un rato. 88. Hoy probablemente sean cerca de 60, porque se van turnando. Hay gente que está un rato, se sale, después entra, y entran otras personas que entran en la parte final. Entonces, estas dos preguntas las revisamos ayer. La pregunta 13 y 24 que aparecen allí fueron revisadas ayer. Y lo que tenemos acá es algo que me habla de función. Pero no nos compliquemos porque en la práctica lo que me están pidiendo es que escriba la gráfica de algo que es directamente proporcional. Nada más. Solamente me están pidiendo directamente proporcionales con constante, no contraste, constante, de proporcionalidad acá. Entonces, sabemos que esa gráfica tiene que ser una gráfica que pase por el origen. Este es de número casi. Este es un problema de números, más bien. Y la única que pasa por el origen es A. Así de simple, nada más. Porque la directamente proporcional debe pasar por el origen. Y la única gráfica que pasa por el origen es la gráfica A. No hay que ni complicarse. Las 50 las resolvimos ayer. Las 28 que aparece ahí también la vimos ayer. Y recién ahora aparece un problema que tenga relación con álgebra. Planteamiento. ¿Se fijan? Ya. Me dice, el doble de m se disminuye en 6p menos 3q y se obtiene un tercio de 6p menos 15q con p y q distinto de 0. Entonces, debo plantear. Con calma. Entonces, vamos con calma a esto y dice de esta manera. El doble de m, 2m, se disminuye, se resta, y ahora paréntesis, 6p menos 3q. Y eso me tiene que dar, se obtiene un tercio ¿de quién? De la expresión que aparece a continuación, que es 6p menos 15q. Entonces, eso es lo que debemos resolver. Y lo que podemos hacer, se parece bastante a un problema que estaba en que incluso lo resolví hoy en el libro. Se parece bastante. Entonces, multipliquemos acá. Un tercio por eso y un tercio por eso. Eso me queda 2p menos 5q. Pasamos toda la expresión al lado derecho y se parece mucho, parece que fuera la misma. 6p menos 3q, me parece que es exacta, es la misma. Y esto es 2m. Divido por 2, fíjense, esta es la misma, es la que está en el libro. 8p menos 8q y divido por 2. Y eso dividir por 2 significa que la expresión es 4p
menos 4Q. Y esa sí, esta es exactamente igual a la que está en el libro. Y es 4P menos 4Q la que está ahí. La 19. P es 4Q y Q es 2R. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Me preguntan, ¿qué es R? Vamos a reemplazar, porque todas las expresiones que aparecen como alternativa, fíjense, todas las expresiones que aparecen como alternativas hablan de P. Por lo tanto, yo tengo que eliminar Q. Y la forma de hacerlo es reemplazando Q en la primera. Y Q sabemos que vale 2R. ¿Y qué debiéramos hacer? Despejar R. Entonces, R, 2 por 4 es 8, va a ser P partido por 8. Y eso es un octavo de P. ¿Bien? Ya, borramos eso. Entonces, y vamos avanzando. Este lo hicimos ayer, que eran dos sumas por diferencia. X más 2, X menos 2, X más 1, X menos 1. 21. Esto es algebraico. ¿Qué debemos hacer ahí? Despejar. No, fíjense un poquito. Lo que debiéramos hacer es tratar de eliminar las potencias. ¿Ya? Entonces, veamos la potencia. Fijémonos antes de cualquier desarrollo. Esto es menos 2. Y menos 2 significa que debo invertir las expresiones, están acá, invertir. El negativo significa eso, y tengo que elevarlas al cuadrado. Eso es lo que debo hacer con menos 2. Tomo el signo menos, la invierto, porque fíjense, están todas las potencias positivas, no hay ninguna negativa. Y eso será, finalmente, U al cuadrado partido por el cuadrado de binomio. Lo buscamos, ni siquiera lo voy a desarrollar. Ahí está, vea. Porque del denominador me quedará P más Q al cuadrado. Y eso es el cuadrado de binomio. ¿Bien? No es difícil, se dan cuenta que es solamente el trabajo con la potencia negativa. Y entender que la potencia negativa no es un signo menos, sino invertir. Vamos a la que está a continuación. Esta que está a continuación es de esas cosas que suelen siempre estar presentes. Leamos con cuidado. Tenemos un triángulo rectángulo de hipotenusa 26 y el perímetro es 60. ¿Qué es el perímetro? La suma de los lados. Me dicen que X es el cateto menor e Y es el cateto mayor. Entonces ya podríamos hacer un dibujo. Ya podríamos dibujar un poco. Y siempre es conveniente, por lo menos, ordenar la información gráficamente. Tenemos un triángulo rectángulo. ¿Qué funciona en el triángulo rectángulo? El teorema de Juan Pitágoras, nosotros sabemos eso. Pero no me están pidiendo nada del teorema de Juan Pitágoras acá, sino que sencillamente me dicen que un cateto vale X, ¿ya? El otro cateto vale Y, ¿ya? Y me dicen que la hipotenusa vale 26 y que el perímetro vale 60. Perfecto. Entonces, lo que sabemos es que la suma de estos tres elementos tiene que ser 60. No hay ningún Pitágoras. Entonces, inmediatamente, esta relación, x cuadrado más y cuadrado igual 26, es verdad. Eso es verdad. Pero no me permite encontrar la ecuación directamente, porque el perímetro sí. Acá. El perímetro igual 60, el perímetro igual 60 y el perímetro igual 60. Fíjate que ya tenemos 3 y la otra se fue. Luego me dice, el cateto mayor excede al menor, es decir, Y menos X es 14. Entonces,
eso está en alguna parte. Si se fijan, ninguna de esas expresiones corresponde directamente a lo que tenemos que y menos x igual 14. Fíjense que en todas x está positivo. Así que vamos a escribir de manera que x quede positivo. Lo pasamos por ahí. Quedamos que esto va a ser x más 14. Al menor le sumo. Entonces, x más 14 es y. Acá está. X más 14 y. Perfecto. Estas son las ecuaciones que me permiten solucionarlo. Y se fijan un poquito, esas son dos ecuaciones, dos incógnitas, con x más y igual a un cierto valor y x menos y igual a otro valor. Pero no me están pidiendo que lo resuelva, me están pidiendo solamente que escriba la ecuación. ¿Quedó claro? Ya, perfecto. Entonces hay que trabajar, fíjense que distinto es trabajar con las alternativas, porque las alternativas me permiten poder solucionarlo con mayor rapidez, porque voy testeando. ¿Voy bien? Sí, voy bien. Eliminemos. ¿Voy bien? Voy bien. Eliminemos. ¿Ya? Claro, el exceso es lo que me sobra. Yo excedo a su edad en 30 años. ¿Qué significa? Que mi edad menos la suya es 30. Al menos. ¿Ya? Porque podrían ser, Mati, podrían ser 35 años de diferencia. ¿Ya? Entonces, vamos a la siguiente. Borramos eso. Vamos a la siguiente. ¿Quedó claro, chicos, esto? ¿Se fijan cómo hay que manejar el lenguaje? Semisuma, semidiferencia, exceso. Esos elementos son los que hay que manejar con rapidez, así, sin inconveniente. No complicarse frente a ese tipo de relación. ¿Por qué rescato este? Porque es un problema de interés compuesto. Entonces, aparecen problemas de interés compuesto. Mírenlo. Ahí está. Y eso, yo les digo, este es un problema real. Este no fue un problema inventado por un grupo de profesores del Pedro Valdivia o por un profesor iluminado que tuvo una epifanía y dijo, voy a hacer un problema de capital de interés compuesto. No, aparece. Generalmente se pregunta interés compuesto. Fíjense entonces, tengo un cierto capital inicial, ya, ¿cuál es lo que hay que recordar? ¿Cuál es la expresión para cálculo de interés compuesto? Eso hay que recordarlo. Entonces, esto tiene que estar en su disco duro. No pueden improvisar frente a una pregunta así, tienen que saberlo. ¿Qué significa eso? Capital final es igual. Capital inicial, 1 más el interés partido por 100, porque está dado en porcentajes, ¿ya? Y esto elevado a n, que n es el número de veces que se aplica el interés. Por lo tanto, para encontrar, ¿qué me piden? Me piden encontrar la tasa de interés mensual. Es decir, lo que me están pidiendo es encontrar este valor. ¿Y qué es lo que tengo? Tengo este valor. Este ya lo conozco. ¿Podría despejar? Sí, pero necesito eso y eso. No hay vuelta que darle. Necesito esos dos elementos. ¿Qué cosas también puedo obtener? Que esto es mensual. Perfecto. Es decir, el tiempo va a ser dado en meses. Todo trabajado en meses. N es el número de meses. Entonces, necesito esto, el capital final, y necesito el número de meses para poder despejar. Y pasaría esto dividiendo, de aquí tendría que sacar una raíz enésima, y ahí llegaría a cuánto es lo que vale el 1, lo paso restando, y después el 100 lo paso multiplicando, y sería una expresión algo fea, pero es el despeje. Entonces, con el capital final no puedo. No, porque me falta n. Porque son dos incógnitas acá, dos variables, dos parámetros que están relacionándome para poder despejar y. El tiempo que estuvo depositado el capital inicial.
Ese es n. Tampoco podría. Con solo n. Me falta el capital final para poder despejar. Con ambas juntas. Si tengo esto, tengo eso como dato y tengo esto, lo puedo despejar. Puedo encontrar n. Por lo tanto, ambas juntas. ¿Quedó claro, chicos? ¿Es un qué cosa? Así, un 1. Y es el interés. Sí, el interés que en este caso es mensual. Vamos al 18. En un juego de casino donde se gana o se pierde, Maximiliano apostó m menos a al cubo veces y ganó m más a al cubo veces. ¿Cuál de las siguientes expresiones representa siempre la cantidad de veces que perdió Maximiliano? Lo que tenemos delante es una fotografía de una prueba real. Alguien, no sé quién, no me pregunten, yo no fui, le sacó una foto a la prueba real y contesta A. Eso no quiere decir que la alternativa sea A. ¿De qué año es esto? Proceso de admisión 2018. Entonces, ¿qué tenemos allí? Que piensen que él en total ha puesto ese número de veces. Por lo tanto, el total tiene que ser las veces que gane, que ganó, más las veces que perdió. Porque en el juego se gana o se pierde, no se empata. Entonces, si yo quiero el número de veces que perdió, deberé al total restarle el número de veces que ganó. Entonces, al total, que es un cubo de binomio, debo desarrollar el cubo. Entonces voy a desarrollar el cubo. ¿Cómo era el cubo? M al cubo menos 3 veces m al cuadrado por a más 3 veces m por a al cuadrado menos a al cubo. Por lo tanto, este tipo de expresiones tienen que conocerlas. Las preguntan. Binomio al cubo. Y ves que yo los multiplico. Claro, se pierde tiempo con eso. Se demora más. Y a esto le vamos a restar. Pongo un paréntesis. M más A al cubo es igual a la expresión superior, pero donde todo va a ser positivo. Más 3 m cuadrado A más 3 m a cuadrado y también tendremos más 3 al cubo. Entonces, lo de arriba es el total y lo de abajo es lo que ganó. Entonces, el signo menos hace que cambien todos los signos y por lo tanto puedo simplificar esta expresión. Me quedarán todas negativas. Entonces me queda menos 6 m cuadrado a, y fíjense que el orden no es alfabético, sino que es el orden del desarrollo de la potencia. Lo escriben exactamente igual. Menos 2 al cubo. Le apuesto que el orden en que escriban va a ser este. Ahí está. ¿Por qué? Porque el orden es exactamente el mismo que obtuvimos. Porque el DEMRE no esconde las alternativas, no esconde los resultados. Y fíjense, no lo hace en orden alfabético, no escribe en orden alfabético, sino que, como sabe que uno desarrolla primero el que está primero y después pone el que está segundo, les pone en ese mismo orden, tal como está presentada en la pregunta.
Bueno, el que lo hizo sí, porque ¿sabes lo que hizo? Hizo esto. Hizo m al cubo menos a al cubo. Y el otro, m al cubo más a al cubo. Desarrolló mal, lo entiendo todo bien, pero desarrolló mal los cubos. ¿Quedó claro? Es decir, no basta con saber lo que debo calcular, sino también debo saber calcularlo. Y debo ser rápido en eso para no equivocarme y no perder tiempo. Esta es una pregunta que es de dificultad media. ¿Por qué? Porque es un planteamiento y además es un producto notable que no es frecuente, pero que ustedes tienen que manejar con soltura para ganar tiempo. ¿Ya? Y esto es lo que no hay que hacer. ¿Perfecto? ¿Se entendió? ¿Sí? Ya. Entonces, se empiezan a dar cuenta que los productos notables hay que manejarlos con rapidez y hay que tener práctica, así que todas las cosas que hayan quedado pendientes de productos notables, de factorización, háganlas. ¿Ya? El libro debería estar hecho completo, las guías también. Si su debilidad es factorización, dedíquese a factorizar. Puede ser. Borremos esto. Y nos queda, mire, proceso de admisión 2018. Forma 115. Se sabe que el largo de la cubierta rectangular de una mesa excede en 2 metros al ancho. Si el área es 15, ¿cuál es el ancho de la cubierta de la mesa en metros? Y esto es un problema de planteo. Entonces, uno tendría que pensar, ¿podríamos pensar en dos ecuaciones de incógnita? Sí. Entonces, ¿qué sabemos? El largo excede al ancho en 2. Entonces, al menor le tengo que sumar 2 para que sean iguales. ¿Listo? El largo menos el ancho es 2. Es otra forma de escribir. El área, el ancho por el largo es 15. La pregunta es, ¿cuánto vale el ancho? Entonces, vamos a reemplazar directo acá. Y llegamos a que A por A más 2 es 15. Fíjense, vamos a hacer trampa. ¿Saben por qué vamos a hacer trampa? Porque primero, tengo que siempre resolver las cosas aritméticamente, algebraicamente. Tengo que llegar a la ecuación de segundo grado. Fíjense, el dato de los resultados pueden ser negativos. El ancho puede ser 0. Entonces, pensemos en números enteros que puedan satisfacer esto. El producto da 15. Y uno vale A y el otro vale A más 3. Está fácil, 3 y 5. Funciona de inmediato, ¿no? Por lo tanto, el ancho vale 3 y el largo vale 5. Entonces, el ancho de la mesa, ¿cuánto vale? 3. ¿Tengo que resolver la ecuación de segundo grado? ¿Ponerme a factorizar todo? No, uno puede pensar, a ver, si son números enteros, ojalá que funcione. A ver, están separados por 2, 3, 5, 15. ¡Ah, funcionó! Listo. Pero no necesariamente siempre funcionará así. A veces tendremos que llegar a la ecuación de segundo grado. ¿Ya? Y colorín colorado, sí, está bien.